Pablo Escobar mató a miles. Los hermanos Castaño, a decenas de miles. Mientras Escobar ponía carros bomba en las ciudades grandes, mientras aparecía en las portadas de todos los periódicos, mientras el mundo entero conocía su nombre, los Castaño desmembraban familias enteras en plazas de pueblo. Al ritmo de cumbias. Con los vecinos obligados a mirar. En los próximos minutos vas a entender por qué la historia que te contaron sobre la violencia en Colombia está incompleta. Por qué los verdaderos arquitectos del terror operaron en silencio durante décadas. Y por qué, a pesar de haber causado más muerte y más sufrimiento que Escobar, casi nadie fuera de Colombia conoce sus nombres. Y al final de este vídeo, te voy a revelar el detalle exacto que delata la diferencia entre un criminal común y un monstruo con ideología. Un patrón que los Castaño perfeccionaron y que sigue funcionando hoy. Pero primero, necesitas entender cómo 3 hermanos de Antioquia se convirtieron en algo más peligroso que el capo más buscado del mundo. Todo comenzó en 1981. Jesús Castaño, un ganadero del norte de Antioquia, fue secuestrado por las FARC. Sus hijos pagaron el rescate. Pero las FARC no lo devolvieron. Lo mataron igual. Fidel Castaño, el hermano mayor, ya estaba involucrado en el narcotráfico. Ya conocía la violencia. Pero cuando su padre murió en manos de la guerrilla, algo cambió. La sed de dinero se convirtió en sed de venganza. Y la venganza personal se convirtió en una cruzada. Fidel comenzó a reclutar campesinos. Desmovilizados. Hombres sin trabajo y con rabia. Los organizó en grupos de autodefensa. La justificación era simple: defenderse de la guerrilla. Hacer lo que el Estado colombiano no podía o no quería hacer. Carlos, el hermano del medio, era el más carismático. El que hablaba bien. El que eventualmente daría entrevistas en televisión y escribiría un libro de confesiones. Vicente, el menor, era el más frío. El más calculador. El que operaba en las sombras. 3 hermanos. Un padre muerto. Y una organización que eventualmente tendría 30.000 hombres armados bajo su mando. Espera. Esto es importante. Porque aquí es donde la historia se desvía de lo que crees saber. La venganza contra la guerrilla era solo la excusa. Lo que realmente buscaban era algo mucho más grande. Control. Territorio. Poder absoluto sobre regiones enteras de Colombia. Ahora viene lo que ningún documental te explica con claridad. Pablo Escobar usaba la violencia como herramienta de negociación. Ponía bombas. Mataba jueces. Asesinaba candidatos presidenciales. Todo para presionar al Estado y evitar la extradición. Su violencia era ruidosa. Mediática. Diseñada para aparecer en los noticieros. Los hermanos Castaño operaban de manera completamente diferente. Su violencia no buscaba negociar con el Estado. Buscaba reemplazarlo. En las zonas rurales donde operaban, las AUC eran la ley. Decidían quién vivía y quién moría. Cobraban impuestos. Resolvían disputas. Controlaban cada aspecto de la vida diaria. Y las cifras son devastadoras. Más de 1.700 masacres documentadas. 2,5 millones de personas desplazadas de sus tierras. Presencia armada en más de 500 municipios colombianos. Eso es casi la mitad del país. El 70% de sus ingresos venía del narcotráfico. Pero Carlos Castaño lo explicaba de otra manera. Decía, el narcotráfico es gasolina para una guerra que el Estado no pudo hacer. ¿Entiendes la diferencia? Escobar quería doblegar al Estado. Los Castaño querían reemplazarlo. Y aquí es donde la crueldad alcanza otro nivel. Porque una cosa es matar por dinero. Y otra muy distinta, es matar por una causa. Cuando un narcotraficante asesina, lo hace por negocios. Elimina competencia. Cobra deudas. Silencia testigos. La muerte es un medio para un fin económico. Pero cuando un paramilitar asesina, lo hace por ideología. Está limpiando la sociedad. Está eliminando al enemigo interno. Está salvando a la patria. Y cuando alguien cree que está haciendo el bien, no hay límite para el mal que puede cometer. Pero todavía no te he contado cómo lo hacían.
Los métodos concretos. Y créeme, esto es difícil de escuchar. Lo que vas a escuchar ahora no aparece en Wikipedia. Son testimonios reales de sobrevivientes. Mapiripán. Julio de 1997. Más de 100 paramilitares de las autodefensas de Córdoba y Urabá abordaron aviones comerciales. Volaron desde el norte del país hasta el corazón de los llanos orientales. Aterrizaron cerca de un pueblo pequeño llamado Mapiripán. Durante 5 días, tomaron el control del pueblo. Torturaron. Degollaron. Desmembraron. A por lo menos 49 campesinos. Sus cuerpos fueron arrojados al río Guaviare para que desaparecieran. ¿Y el ejército? Había una base militar a pocos kilómetros. No se movieron. El Salado. Bolívar. Febrero del año 2000. 450 hombres armados llegaron al corregimiento. Durante casi una semana, ocuparon la plaza principal. Montaron parlantes. Pusieron música. Tomaron licor. Y mientras sonaba la cumbia, torturaron y ejecutaron a 60 personas. Frente a sus familias. Frente a sus vecinos. Como espectáculo. Cuando terminaron, el pueblo quedó vacío. Los sobrevivientes huyeron. El Salado se convirtió en un pueblo fantasma. Presta atención a esto. Porque la diferencia entre un asesinato y una masacre no es solo el número. Es la intención. Los Castaño no escondían los cuerpos. Los exhibían. Querían que los vieran. Porque su objetivo no era eliminar enemigos. Su objetivo era aterrorizar poblaciones enteras para controlarlas. Degollamientos públicos. Desmembramientos. Fosas comunes. Fidel Castaño tenía su centro de operaciones en una hacienda llamada Las Tangas, en Tierra Alta, Córdoba. Los campesinos de la región la conocían como la Casa Castaño. Era el lugar donde se planeaban las masacres. Donde se decidía quién vivía y quién moría. El Palacio de la Muerte. Pero la crueldad física era solo una parte. Lo que los Castaño lograron con el Estado colombiano es todavía más perturbador. Esto es lo que cambia todo. Porque Pablo Escobar era el enemigo del Estado. Los Castaño eran sus socios. Mientras Escobar huía de operativos militares, los Castaño recibían financiamiento de ganaderos, terratenientes y empresarios. Mientras el cartel de Medellín era perseguido, las autodefensas eran vistas por muchos como protectores. El escándalo de la parapolítica reveló la magnitud de la infiltración. Más de 60 congresistas fueron investigados por sus vínculos con grupos paramilitares. Alcaldes. Gobernadores. Generales. Las AUC llegaron a controlar más de 500 municipios. Tenían más de 30.000 hombres armados. Una fuerza militar más grande que el ejército privado de Escobar en su mejor momento. Piénsalo. Escobar tuvo que esconderse en alcantarillas. Los Castaño daban entrevistas en televisión nacional. Carlos Castaño escribió un libro. Se llamaba Mi Confesión. Se vendió legalmente en todas las librerías de Colombia. El líder de una organización responsable de miles de muertes, publicó sus memorias como si fuera un empresario exitoso contando su historia. ¿Entiendes lo que esto significa? No eran fugitivos. Eran figuras públicas. Pero aquí viene la paradoja final. El destino de los 3 hermanos. Y lo que revela sobre la naturaleza real del mal. Ahora te voy a contar cómo terminaron. Y créeme, ni Hollywood escribiría este final. Fidel Castaño, el fundador, el patriarca, desapareció en 1994. La versión oficial dice que murió en un enfrentamiento con la guerrilla. Pero su cuerpo nunca fue encontrado. Lo curioso es que Fidel era un hombre de contradicciones. El mismo tipo que ordenaba masacres, coleccionaba arte precolombino. Financiaba excavaciones arqueológicas. Tenía una de las colecciones más grandes de piezas indígenas en Colombia. La mente de un asesino de masas, con gustos de académico. Carlos Castaño, el rostro público del paramilitarismo, empezó a buscar una salida negociada. Hablaba de desmovilización. De entregar las armas.
de someterse a la justicia colombiana para evitar la extradición a Estados Unidos. Sus propios hombres no lo aceptaron. En abril de 2004, Carlos fue asesinado. Las investigaciones apuntan a que la orden vino de su propio hermano Vicente. Y de otros comandantes que preferían seguir en el negocio del narcotráfico antes que enfrentar a la justicia. Un hermano mató a otro hermano. Por dinero. Por poder. Por miedo a la extradición. Vicente Castaño, el más pragmático, el que siempre operó en las sombras, simplemente desapareció. Se cree que siguió manejando estructuras criminales hasta 2007. Pero nunca fue capturado. Su paradero sigue siendo un misterio. Los Castaño crearon un monstruo que terminó devorándolos a ellos mismos. Y ahora, el detalle que te prometí al inicio. La diferencia real entre un criminal y un monstruo. Pablo Escobar nunca pretendió ser otra cosa que un narcotraficante. Un hombre que quería dinero y poder. Sus crímenes eran brutales, pero tenían una lógica transaccional. Mataba para proteger su negocio. Los hermanos Castaño eran diferentes. Ellos creían que estaban haciendo el bien. Carlos lo dijo claramente: nosotros no somos narcotraficantes. El narcotráfico es una gasolina para una guerra que el Estado no pudo hacer. Esa frase lo explica todo. Cuando un criminal mata, tiene que justificarse ante sí mismo. Tiene que vivir con la culpa. Tiene límites, aunque sean perversos. Pero cuando alguien cree que está librando una guerra justa, cuando cree que está limpiando la sociedad de un mal mayor, cuando convierte el asesinato en una causa noble, ya no hay límites. Puedes degollar a un campesino en la plaza del pueblo porque no es asesinato. Es justicia. Puedes desplazar a millones de personas de sus tierras porque no es robo. Es estrategia militar. Puedes torturar, desmembrar, desaparecer, porque no eres un criminal. Eres un soldado. Un patriota. Un salvador. La ideología es el combustible más peligroso de la crueldad. Y los Castaño la perfeccionaron. Su legado sigue vivo. Millones de hectáreas de tierra que todavía no han sido devueltas a sus dueños originales. Familias que nunca encontraron los cuerpos de sus muertos. Heridas que no han cicatrizado en 30 años. Y queda una pregunta incómoda. ¿Por qué conocemos tanto a Pablo Escobar y tan poco a los hermanos Castaño? Porque Escobar atacaba a las ciudades grandes. A los periodistas. A los políticos. A la gente con voz y con cámaras. Los Castaños se ensañaron con los que no tenían voz. Campesinos. Indígenas. Afrodescendientes. Personas en zonas rurales donde no llegaban las noticias. Su terror fue silencioso. Y por eso fue más duradero. Si esta historia te hizo ver el conflicto colombiano de otra manera, hay más historias como esta esperándote. Historias que cambiaron las leyes. Que expusieron sistemas corruptos. Que merecen ser contadas porque la justicia empieza cuando la verdad sale a la luz. Pablo Escobar era el villano que el mundo podía ver. Los hermanos Castaño eran el horror que Colombia tuvo que vivir en silencio.